Hola, este es el reporte de la semana 21 de la Convención Constitucional. Lo sé, no hubo reporte durante la semana 20, pero primero había sido semana territorial, después terminó con una elección, al día siguiente partíamos a Bio Bio, así que supongo que me perdonarán que me haya saltado el reporte de la semana 20. Aquí hay como un hoyo ahí en la lista de reportes. Eh, esta semana, en la 21, estuvimos en la región de Bio Bio. Fue la primera vez que la convención salió. Fue una visita o una semana de sesiones en regiones extraordinariamente provechosa. Extraordinariamente provechosa por muchas razones. Primero, por el simbolismo de ir a regiones, ¿no? Eh, yo creo que eso fue bien potente. El recibimiento en Bio Bio fue notable. Yo estaba en la comisión de sistema político que se quedó, bueno, no en Concepción, pero sesionó en Talcahuano los días miércoles y jueves, porque martes fue sesión de pleno, miércoles y jueves sesión de comisiones y viernes hubo un pleno final. Entonces, martes y miércoles nosotros sesionamos en Talcahuano, pero las otras comisiones salieron a recorrer la región. Fueron a distintas partes de la región, Curanilahue, Lota, en fin, en distintas partes. Y esa experiencia de la convención yendo no solo a la capital regional, sino a la región completa, a distintos lugares alejados de la región. La experiencia de las personas de esos lugares viendo llegar a las comisiones respectivas y conversando con ellas, creo que fue una experiencia extraordinaria. Extraordinaria desde el punto de vista de mostrar la apertura de la convención, la relación que pretende tener con ciudadanos y ciudadanas, y también, por supuesto, para escuchar, para no para escuchar, evidentemente, proposiciones de normas constitucionales, pero sí para escuchar las expectativas, esperanzas, lo que las personas esperan de la convención, las preocupaciones, etcétera. Así que, desde el punto de vista de qué significó el viaje y el sesionar en Bio Bio durante una semana, creo que es pura ganancia de la convención, para la convención y el proceso constituyente. Fue extraordinario. Nosotros estuvimos, como les decía, sesionando en Talcahuano, recibimos audiencias, tuvimos un cabildo en que la propia comisión invitó a personas, organizaciones sociales, estuvimos una hora discutiendo sobre la nueva constitución que cumplía la misma función que la anterior, ¿no? De nuevo, fue un extraordinario ejercicio. Además, el hecho de estar sesionando en Bio Bio, creo que abrió espacios de conversación entre convencionales que no se habían abierto antes. Y entonces eso creo yo que aumenta la confianza personal, que no es la cuestión decisiva, porque las cuestiones decisivas son las cuestiones políticas, pero creo que es un elemento extraordinariamente facilitador de la discusión política. Es decir, si yo tengo al frente a alguien en quien desconfío y con quien estoy en desacuerdo, va a ser una relación difícil. Si tengo al frente a alguien con quien estoy en desacuerdo, pero confío, en el sentido de que lo conozco y sé que no va a jugarme sucio, bueno, eso habilita una conversación mucho más franca y provechosa. Y las oportunidades de socialización que ocurrieron en este viaje creo que son extraordinariamente importantes para eso. No me refiero para esto, lo menciono inmediatamente, a las fake news que salieron al final del viaje, ¿no? Aparecieron unas infamias sobre unos fiestas desenfrenadas, gritos, carreras en el hotel, en las 3 de la mañana. Ah, todo eso eh, es una grosería. Y es una grosería de que medios de comunicación eh, den estas informaciones sin realizar una mínima verificación previa. Un trabajo periodístico que es lo que se espera de ellos. Esa es toda la idea de un medio de comunicación por oposición a las redes sociales. Los medios de comunicación median entre la información y el público porque precisamente están en condiciones de verificar lo que reciben, de investigarlo, etcétera. Aquí no hubo nada, fue simplemente transmisión de rumores e insinuaciones. Yo esperaría que medios como el Dínamo, como Bio Bio, incluso Cooperativa, y quizá otros que no tengo ahora en la cabeza, asumieran su responsabilidad por esta vergonzosa manera de hacer el periodismo. Esto terminó ayer, estoy grabando un sábado, terminó el viernes volvimos todos a Santiago, y bueno, el proceso, el trabajo de la convención continúa la próxima semana con su trabajo normal, pleno y comisiones. Una observación sobre los resultados de las elecciones, no en general, porque bueno, hay mucho análisis que hacer, se ha hecho ya mucho de ello, etcétera.
consejos estratégicos para las campañas también, pero no es ese el punto de este video, ¿no? Sino su relación con el proceso constituyente. Por cierto, era un resultado que no esperábamos. Por cierto, el resultado de la candidatura de ultraderecha fue mucho mejor del que, por lo menos yo, habría esperado que hubiera tenido. Y creo yo que tiene una consecuencia importante para el proceso constituyente. Y es que mi impresión es que, sobre todo desde el principio, y en los primeros meses especialmente, y todavía quedaba algo de eso, pero todavía, o sea, era una idea asentada en parte de la convención que los resultados del plebiscito y de la elección de mayo implicaban que el éxito del proceso constituyente estaba en los hechos asegurado de entrada. Es decir, que el proceso constituyente ya sabíamos que iba a ser exitoso y que entonces la necesidad de que la nueva constitución, la manera en que se conduce el proceso y la nueva constitución fueran aptas para recibir el asentimiento del pueblo en el plebiscito de salida, esa necesidad no tenía mucho contenido en el sentido de que era un consentimiento que se estaba dando porque ya era un hecho sobre la base de las manifestaciones populares del 25 de octubre, el 16 de mayo. Lo que yo creo que la primera vuelta mostró es que esa interpretación de las cosas es equivocada, que no está asegurado. Yo sigo siendo optimista, yo creo que el proceso constituyente va a ser exitoso, o sea, no es que yo haya pasado a estar en una especie como de preocupación intensa por el proceso constituyente, pero creo que con independencia, de hecho, de lo que pase el 19 de diciembre, en la segunda vuelta de la elección presidencial, la primera vuelta muestra que los resultados de octubre y mayo, del plebiscito y la elección de convencionales, no significan que podamos asumir que el proceso constituyente tiene su éxito garantizado. Y por lo tanto, lo que hagamos y la manera en que lo hagamos, los convencionales, es extraordinariamente importante, porque nuestra responsabilidad es que sea exitoso en condiciones que ahora sabemos, creo yo, o deberíamos saber, que el éxito no está garantizado. Ojo, que el éxito no esté garantizado no quiere decir que esté, lo contrario, no quiere decir que esté garantizado su fracaso, ni mucho menos. Yo creo que lo probable es que sea exitoso, porque creo que hay una necesidad sentida transversalmente, salvo en la ultraderecha, de que este proceso sea exitoso para poder así encontrar una salida a la crisis política profunda en la cual se encuentra Chile hoy día. Sigo creyendo eso, ¿no? Pero existe hoy día, creo yo, y debemos estar conscientes la posibilidad de que de que el proceso no sea exitoso. Y eso yo espero, el hecho de tener conciencia de esa posibilidad, creo yo, va a aumentar la posibilidad de que el proceso sea exitoso, ¿no? Porque va a llevar, creo yo, a un comportamiento distinto de la convención y de los convencionales, a una preocupación por lo que yo creo que es el tema fundamental de la nueva constitución. Y es que la propuesta de nueva constitución, como me lo dijo un convencional amigo, calce con la cultura. Es decir, que la cultura en la cual esa propuesta aparece, la pueda reconocer como una constitución bien hecha, una constitución seria, etc. Esa creo yo es la cuestión central. Y para eso, preocuparse especialmente o mejor dicho, para eso, asumir que ese calzar del proyecto de nueva constitución con la cultura no está asegurado y que por lo tanto hay que preocuparse de producirlo, creo que es una condición bien importante. Y en ese sentido, sin perjuicio de todos los demás análisis que hay que hacer respecto a la primera vuelta y la segunda vuelta, etc., creo que el resultado de la primera vuelta puede terminar teniendo un efecto benéfico en el proceso constituyente. ¿Qué más? Bueno, el 19 de diciembre hay que votar por Gabriel Boric. Una cosa es que no mezclar el análisis constitucional con la cuestión de las campañas, pero estamos entre campaña, primera vuelta y segunda vuelta, así que esta es una cuestión que no se puede obviar. Creo que ha sido bien notable dos efectos que ha tenido el resultado de la primera vuelta en términos de la campaña de Gabriel. Una ha sido la activación de base, por así decirlo, ¿no? En todos los comandos territoriales están recibiendo una enorme cantidad de gente que quiere colaborar porque ve el problema y el peligro que significaría un presidente de ultraderecha. Y segundo, ha servido, y esto se ha notado mucho en la convención, ha servido para producir unidad en la izquierda y la centroizquierda, en el progresismo, en la oposición, etc. ¿No? Es una unidad que nos ha sido muy esquiva y eso, que haya sido esquiva la unidad, ha tenido consecuencias, y esto facilita la convergencia y la unidad. Claro, en torno probablemente a una pura negación, no a la ultraderecha, no a Kast. Pero bueno, da lo mismo hasta cierto punto, porque es un paso.
Al dar un paso, bueno, ese paso habilita pasos ulteriores que pueden ser conducentes. Así que eh, no estoy celebrando el resultado de la primera vuelta. Creo que fue un resultado nefasto, ah, precisamente porque nos abre la posibilidad que antes yo pensaba que no estaba disponible, de un gobierno de ultraderecha, que yo espero que no se realice. Pero a pesar de que fue un resultado inconveniente, creo que uno tiene que tener la distancia suficiente para descubrir en ese resultado consecuencias políticamente convenientes. Y yo creo que en cuanto a la convención es eso, la conciencia de que el proceso no tiene su éxito asegurado. Y en cuanto a la situación de la oposición, el progresismo, la izquierda y centroizquierda, etcétera, es ayuda a la convergencia y ha producido activación de base. Espero, y estoy convencido que va a ser así, de que la campaña de Gabriel para la segunda vuelta sepa aprovechar esto y de ese modo compense lo que en mi impresión, y no solo mi impresión, esto ya es casi un lugar común, fue uno de los déficits principales de la primera vuelta, que fue una campaña pensada demasiado con con lógica citadina, ¿no? Con la lógica de estudiantes universitarios, etcétera, y menos pensados para el territorio, para salir. Y los resultados, la comparación entre los resultados de la región metropolitana y el país, lo dejan muy en claro. La unidad que produce la primera vuelta, el resultado de la primera vuelta, y la activación territorial, creo que pueden ser dos cosas que si son adecuadamente aprovechadas por un rediseño de la campaña, pueden llevarnos a celebrar una victoria el 19 de diciembre, como yo espero que sea. Bueno, hasta aquí el reporte de la semana 21. Nos veremos la próxima semana. Adiós.